Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Hoy estamos en el pueblo de Tuiza de Arriba, que quiero recordar pertenece al concejo asturiano de Lena, y estamos a punto de empezar una ruta que nos va a llevar hasta el techo del Parque Natural de las Ubiñas La Mesa. Se trata de los Fontanes, así que vamos allá. Bueno amigos, voy a hablaros un poco acerca de la ruta, tratando de no ahogarme, porque es bastante pendiente. En este caso, se trata de una ruta lineal que empieza y acaba en Tuiza de Arriba, cubre una distancia de 11 kilómetros aproximadamente, total, ida y vuelta, y nos lleva hasta el punto más alto del Parque Natural de las Ubiñas La Mesa. Se trata de los Fontanes. Y curiosidades de la vida. He estado buscando en internet como un loco para saber cuál es el más alto de los dos, y es que he encontrado opiniones contradictorias. En unos sitios me dicen que es Fontán Sur y en otros me dicen que es Fontán Norte, y a día de hoy no sé muy bien cuál es. Creo que la altitud es unos 2415, 2417. De nuevo, la cosa es un poco imprecisa, pero en todo caso vamos a escalar los dos, así que no hay ningún problema. La ganancia de elevación es de unos 1200, 1300 metros y es prácticamente todo cuesta arriba hasta llegar al punto máximo de la ruta. Así que, venga, vamos a disfrutarla.
Y me encontré algo que parece un colibrí, pero no lo es. Se trata de una mariposa llamada esfinge colibrí. Aquí os dejo una imagen congelada de la misma, a ver si la podéis ver. Me dio mucho que pensar porque realmente da el pego. Bueno amigos, estamos en la Canal del Buey y quería comentaros que vamos a subir todo por ahí arriba, hasta allí, y quería comentaros, y después seguiremos hacia la derecha, quería comentaros que es conveniente subir por ahí arriba pero pegado a la roca, porque hay un montón de piedra suelta y es muy fácil resbalarse. Y por supuesto, si te resbalas ahí arriba con tanta pendiente, pues a lo mejor la cosa no acaba bien, así que con muchísimo cuidado, ¿eh? Todo hay que decirlo, si hubiera nieve aquí yo probablemente no me atrevería a subir, porque me parece bastante peligroso, para mí, por supuesto. Allá cada uno que haga lo que consideren seguro, ¿no? Pero yo esto, en mi opinión, no lo subiría con nieve. Así que venga, vamos a continuar. Una cosa importante a tener en cuenta en esta zona, llamada Canalón del Buey, es que hay mucha piedra suelta y que alguna va a ir rodando para abajo. Si vais acompañados o hay mucha gente por ahí haciendo la ruta, no sería mala idea llevar un casco por si las moscas. En todo caso, tener mucho cuidado al andar y avisar a la gente que va detrás si rueda alguna piedra. Nota muy rápida para los que tenéis miedo a las arañas. Cuidado donde apoyáis las manos al subir.
Bueno, compañeros, hemos finalizado el Canalón del Buey y llegamos a la Horcada del Fontán, donde tenemos que hacer una pequeña trepada. Aquí hay que tener un poco de cuidado para evitar disgustos. Ni qué decir tiene que si tenéis vértigo quizás no sea buena idea subir por aquí. Bueno amigos, hemos llegado al Fontán Norte. Vamos a pararnos un rato, disfrutar las vistas y después vamos a ir al Fontán Sur y hacer exactamente lo mismo. En todo caso vamos a hacerlo así. Otra cosa a mencionar es que se tarda bastante no solo en subir el Canalón del Buey, sino también en bajarlo. Planificar el tiempo y aseguraros de que hacéis la ruta cuando los días son largos para que no os sorprenda la noche allí.
Bueno amigos, estamos muy cerca del refugio de Meicín, lo cual quiere decir que nos quedan unos 40 minutos para llegar al coche, así que voy a hablaros un poco acerca de la ruta, como hago siempre, y después me despido. La ruta, tengo que decir que no es mi favorita de las Ubiñas, es una ruta que tiene el aliciente de llegar a un sitio que es difícil de llegar y que es el más alto de la zona, con lo cual en días claros proporcionan unas vistas preciosas. Pero a mí personalmente me fastidió un poco la zona del Pedregal, la zona que tienes que atravesar por narices para llegar a los fontanes. Y es que tiene una piedra muy suelta, es en algunos puntos de fuerte pendiente y hay que moverse muy despacio y con muchísimo cuidado. Y si no tienes cuidado es muy fácil resbalarse y caerse. Y desde luego, dependiendo en qué zona, no te hará ninguna gracia el caerte cuando hay pendiente, por ejemplo, ¿no? O sea que yo os recomendaría que si hacéis esta ruta, que lo hagáis con muchísimo cuidado y que dejéis bastante tiempo para completarla, porque ya digo que esa zona de Pedregal os va a retrasar un poco. En todo caso, lo vamos a dejar así, espero que hayáis disfrutado del vídeo y en todo caso, pues nos vemos en el próximo, ¿no? Venga, cuidaros un montón, hasta luego.